1964. Durante su gobierno, gestionó la alza de salarios y estableció el llamado aguinaldo para los trabajadores estatales y el sector industrial. Asimismo, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también conocido como ISSSTE. En educación, instituyó la gratuidad de libros de texto correspondientes para la escuela primaria. Cabe destacar que López Mateos se caracterizó por ser un excelente orador y tener grandes discursos, además de tener una gran cercanía con el pueblo para atender sus inquietudes y necesidades. Es por ello que fue uno de los presidentes más queridos y respetados por la gente. www.radionesa.gov.mx. Visita nuestro portal y conoce nuestra programación. Entérate de eventos, conciertos, lugares y disfruta de promociones, regalos y mucho más. Conéctate y escucha Radio Nesa. www.radio.nesa.gov.mx. La radio de todos. Radio Nesa, la radio de todos. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Amigos, estamos en su programa Mundo Enigma esta mañana del 12 de junio de 2019. Vamos a abordar un tema de una gran importancia. Vamos a abordar un tema que es muy recurrente, por cierto, en estas épocas, en esta época moderna donde tenemos acceso a muchos servicios, a muchos bienes, pero no tenemos un bienestar en el alma, un bienestar en el espíritu, un bienestar de tranquilidad, de paz, de armonía, ni en nuestra persona, ni con la gente que nos rodea. Entonces, bueno, pues, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué vienen estos conocidos o llamados vacíos existenciales? O en algunos casos la gente los conocemos como crisis existenciales, crisis de existencia. ¿Qué significa crisis? ¿Qué significado tiene esta palabra? ¿Por qué existen estas crisis existenciales? ¿A qué se debe que en algunos momentos podemos haber estado gozando de la vida de la compañía de nuestros semejantes en un momento dado y pasar de ese estado de contentamiento, de ese estado de complicidad armoniosa con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros conocidos, a pasar de repente a un estado donde todo pierde sentido, donde no encontramos un significado para nuestra existencia, donde repentinamente, inopinadamente, nos sumimos en un mundo gris, nos sumimos en un mundo aparentemente caótico. No, ¿qué me pasó? Que si hace unos días o hace momentos gozaba yo y disfrutaba de la vida y ahora no entiendo absolutamente nada. Esto, bueno, pues obviamente descartando las cuestiones físicas, biológicas, que puede ser, por ejemplo, una baja en los neurotransmisores, en la dopamina. Por ejemplo, la dopamina es un elemento de una importancia enorme para estos estados, para la fluctuación de los estados emocionales
y además para la parte cognitiva, para la parte del juicio de nosotros los seres humanos, la dopamina es conocida como la droga de la felicidad. Son drogas internas que produce nuestro organismo para completar el equilibrio, esta famosa homeostasis. Así le llama la ciencia médica al equilibrio que los seres humanos podemos alcanzar con nuestros recursos biológicos, pero descartando que pudiese ser alguna cuestión de este tipo, alguna irregularidad biológica en nuestro organismo, pudiéramos tener algún otro tipo de trastorno y que no necesariamente tenga que ver con la biología, sino que tenga que ver con nuestra visión de la vida, con nuestros valores. Crisis es una palabra latina, nosotros utilizamos de origen griego, nosotros utilizamos este lenguaje que es procedente pues tiene sus raíces en las lenguas romances, en las lenguas latinas. Crisis significa decidir, separar, así que la crisis lleva en suma a la reflexión, nos lleva a la reflexión. Cuando nosotros sentimos una crisis, cuando somos presas de una crisis, en ese sentido nos remitimos inmediatamente a la reflexión, hacemos uso de esta herramienta del espíritu humano que se llama reflexión y que nos permite hacer un replanteamiento general de todos aquellos aspectos que tenemos que manejar en la vida y que a lo mejor en algún momento hemos descuidado, por la razón que usted quiera, guste y mande, porque emocionalmente quizá hemos perdido el apoyo de la pareja o sentimos haber perdido el apoyo de la pareja, porque muchas veces se trata de sensaciones y no de hechos consumados, no es la realidad, la realidad total, no el hecho, el acto en sí, sino las sensaciones que nos producen de repente algunas conductas de los demás. Pero esto necesariamente implica también que hay una dependencia de nosotros hacia esas personas. Si inesperadamente recibimos una respuesta con la que no contábamos o que no pensábamos que nos fuera a dar una respuesta de ese tipo, quizá la pareja, quizá la gente que estimamos, la mamá, el papá, alguno de los hijos, en el caso de la gente de cierta edad, como por ejemplo su servidor, de repente tiene uno que estar muy alerta porque con el avance de la edad, se lo digo por experiencia propia, se va volviendo uno más susceptible a que este tipo de cosas sucedan, sobre todo en el tránsito de la adolescencia a la juventud y en el tránsito de la juventud a la vejez, es donde aparecen este tipo de crisis existenciales, donde se manifiesta más este abismo emocional, este vacío existencial en el que podemos caer o tropezar repentinamente los seres humanos. Entonces necesitamos la reflexión, por eso es que solo en medio de la crisis nosotros podemos cambiar realmente. La crisis es una oportunidad, las crisis o los vacíos existenciales es una oportunidad, una encrucijada que nos presenta la existencia, llámele usted como quiera, que nos presenta el destino, que nos presenta un poder superior, un Dios, que nos presenta la misma inercia de la vida, para que tomemos una decisión, para que podamos cambiar realmente, porque si no vienen este tipo de situaciones, nosotros de repente podemos seguirnos como si tuviéramos una venda en los ojos, caminando hacia una mucho mayor infelicidad. Nuestro espíritu recibe un choque entonces para lograr los cambios necesarios. La crisis es un punto
crucial y definitivo en la vida de los seres humanos. La crisis, en el sentido médico, es un momento crucial en la enfermedad. En el sentido médico, psicológico, es un momento crucial en la enfermedad. Entonces tenemos que hacer uso de la reflexión para depurarnos internamente y poder ir solucionando, dándole solución a esta crisis mientras más pronto mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso que dicen la mayoría de las gentes que se dedican al trabajo con la mente, los psicólogos, psiquiatras, que hay que procesar un duelo y todo este tipo de cosas. Decían la gente anteriormente, la gente común y corriente decía: al mal paso, darle prisa. Y entonces yo creo que se tiene que reflexionar, pero buscar una reflexión que nos proyecte y nos saque de súbito, de facto, de inmediato, de esos estados de vacío existencial, que dicho sea de paso, son bastante dañinos. Miren, hay situaciones que han planteado los sabios de la antigüedad, donde nos dicen que cuando se enferma el alma, el cuerpo sufre. Si usted mantiene un estado de angustia, de ansiedad, de depresión en su mente, en su alma, va a sufrir consecuencias físicas a lo largo del tiempo. Entonces, es por eso que parte de cuidar la salud de nosotros es, al mal paso, en este sentido, darle prisa y tratar de depurarse. Si usted tiene amigos de confianza, si usted tiene un psicólogo, si usted tiene un sacerdote con el que tenga confianza, si usted tiene un buen amigo con el que tenga confianza, depure todas esas impurezas de su ser que le han causado, esas dependencias de otras personas, dependencias de las cosas materiales, esa apatía por la vida, depúrela. Hable con sus amigos, hable con sus compañeros, hable con la gente en la que usted confía, y hágale saber lo que le está pasando, porque dicen los médicos que las impurezas que quedan en la enfermedad después de la crisis suelen producir recaídas. Entonces, si usted no quiere estar teniendo constantemente este tipo de vacíos existenciales, depúrese, haga una depuración de su alma a través de analizar conscientemente lo que le está sucediendo, tratar de hacer un análisis y después compartirlo con alguien de confianza. Le decía, un sacerdote, un amigo, un psicólogo, alguien en quien usted confíe y que le pueda orientar para que salga de ese estado. Esto es muy recurrente. Hace poco, ya tiene rato que se está hablando de suicidios de jóvenes, de suicidios de adolescentes, que se está hablando de suicidios continuamente de gente muy joven o de gente no tan joven, que cae en la desesperación total. Entonces, en este mundo actual que está lleno de tecnologías, de redes sociales, donde se busca lo inmediato, el placer súbito, la inmediatez de la vida, no quiere uno. En esta época es imposible cultivar la paciencia para mucha gente. La paciencia es un magnífico consejero de vida, es un magnífico protector de su hígado, de su corazón, de su mente, de su alma. Si usted es paciente, ya lleva ganado el 50%. Si usted cultiva la paciencia, ya lleva ganado más del 50%. ¿Qué le digo? El 50%, más del 50%,
de poder superar estos vacíos existenciales que de repente se producen en este mundo. Este mundo está permeado por una doctrina bastante antigua también, ya de los 1800, llamada nihilismo, el nihilismo famoso. Un nihilista es aquel al que le vale sombrilla la vida, al que le vale un pepino la vida, que no le interesa absolutamente nada. En este tiempo en que el materialismo está en primer lugar, aparecen con mucho mayor recurrencia las crisis existenciales. Ahora que han regresado con mucha fuerza este tipo de doctrinas conocidas ya de hace tiempo, le decía, como el anarquismo, por ejemplo. El anarquista es el que quiere crear caos, es alguien que le interesa crear caos, ¿no? En cierto sentido, porque bueno, pues si hubiese un mayor grado de conciencia, se podría vivir sin el uso de leyes, incluso si uno tuviera una conciencia más desarrollada, pero es algo pues difícil. Un nihilista es el que le vale, le decía, un pepino el mundo. Por ejemplo, si usted vio aquella película de El Club de la Pelea, se acordará del personaje de Brad Pitt, que era Tiger, me parece que se llamaba este muchacho, y es un muchacho al que le vale sombrilla la vida. O si usted vio aquel clásico de Stanley Kubrick, Naranja Mecánica, se acordará que este personaje, Alex, también es una persona a la que le vale un pepino la vida, ¿no? Se la pasa divirtiéndose, sin importarle si hace daño a los demás, si se hace daño a sí mismo, porque bueno, pues la utilización de drogas es un elemento dañino para la propia persona. Y entonces en este aspecto vemos que Alex, individuo de Naranja Mecánica, tiene estas tendencias nihilistas. Esta doctrina nihilista aparece por primera vez en una novela que se llama Padres e Hijos, de Turgenev, un escritor ruso. Y bueno, pues ahí la actitud ante la vida de uno de los protagonistas de la novela es precisamente la que se identifica, que ya era una actitud más o menos constante de algunas personas en esa época. En la novela, Bazarov, en el carácter de este personaje, es donde se encarnarían algunas ideas, creencias y formas de actuar, tanto en lo teórico como en lo práctico, que estaban sugiriendo en la realidad histórica de esa época aquel conjunto de principios, si es que podemos denominarlo así, que posteriormente tomarían el nombre de nihilismo. Según se entiende, procede del vocablo nihil, que significa nada. El nihilismo es que no le interesa nada, le decía yo hace un momento. Nikolai Petrovich, en consecuencia, dice que este término define a una persona que no reconoce nada. Quizá no respeta nada, le dice uno de los personajes de esta novela. Di mejor que no respeta nada, aclara Pavel Petrovich, volviendo a untar mantequilla en su pan. Es una escena, un pasaje literario de esta novela. Está Pavel Petrovich untando mantequilla en su pan y comenta que todo lo que considera con sentido crítico, observando a Arkady, otro de los personajes,
Y no es lo mismo, preguntó Pavel Petrovich, no es lo mismo nihilista. Nihilista es un hombre que no acata ninguna autoridad, que pone en duda y no acepta ningún principio, por muy respetable que éste sea. O sea, no le interesa vivir bajo ningún tipo de principios, se manifiesta en esta novela. Y bueno, pues ahí empiezan con esta discusión muy vieja ya, donde se dice que se ha perdido la fe en la religión, en las reglas inamovibles, se ha perdido, por ejemplo, lo que respecta al matrimonio, a los modales. Esto es un análisis que se hace de manera literaria en la novela, y esto es algo que es una realidad. Sobre todo está marcada por el materialismo y por una visión pragmática y positivista de este mundo. Fíjese usted, por una visión, el materialismo, y una visión pragmática de este mundo. Es decir, nos hemos ido contaminando a través de volverle la espalda a las cuestiones espirituales, al desarrollo del alma, al desarrollo del espíritu, y hemos entrado en una dinámica mecánica y materialista para vivir. Nos hemos vuelto entes mecánicos, entes completamente materialistas, enloquecidos por el consumo, por la búsqueda del poder, del prestigio, del dinero, del placer, de todas estas sensaciones inmediatas que nos alivian la existencia, por la búsqueda de un estatus determinado. Todos queremos tener mayor valor que los demás ante los ojos de la sociedad, sin importar que estemos sacrificando nuestros sentimientos, nuestras almas, nuestro espíritu, que lo estemos ofrendando, que estemos haciendo una ofrenda ante el dios Mamón, que así es como se habla de este personaje, el dios maya o el dios Mamón, que dicen los hindús que es el estado de ilusión. Y entonces, de este modo, los jóvenes niegan los viejos principios, pero al contrario de lo que pudiera parecer a primera vista, no para dejar en el espacio que estaba un vacío, porque ahí es donde viene el vacío existencial. Cuando de repente hay un quiebre de todos estos valores, de todas estas situaciones que nosotros consideramos como sustento de la vida interna es la más valiosa que tenemos los seres humanos. La vida externa viene y va. La vida externa, la vida de las exterioridades, la vida de las vanidades, la vida de las presunciones, la vida de los logros, la vida de las cartas de triunfo que presentamos o que tratamos de presentar delante de los demás para que nos consideren de cierto valor dentro de nuestra imaginación, porque a lo mejor a los demás no les interesa lo que nosotros hayamos hecho, salvo a algunas personas cercanas a nosotros, pero a la mayoría de la gente no. Es algo verdaderamente siniestro y lamentable que vivamos en conglomeraciones tan grandes, en una ciudad que tiene, la Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes, la zona conurbada pues es otro tanto, somos cantidades enormes, concentraciones poblacionales enormes, y la mayoría de nosotros nos hemos sentido solos muchas veces. Con esta reflexión de la soledad en las grandes concentraciones humanas, nos vamos a un corte y regresamos para sacarlos de esa soledad. En un momento estamos con ustedes. Estás escuchando Radio Nesa. Después del corte, regresamos.
Nesa, la radio de todos, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos a este su programa Mundo Enigma desde Radio Nesa, la radio de todos. Y bueno, Nesa, pues estamos aquí con este tema de el vacío existencial. Hablábamos de que Turgenev, aquel escritor ruso extraordinario, menciona en su novela Padres e Hijos el término refiriéndose a lo que estaba sucediendo, al fenómeno que estaban encarando en ese momento con la juventud, el famoso nihilismo, que viene de nada y que significa que a la gente no le interesa absolutamente un pepino la vida, le vale nada la vida. Entonces, tal vez José Alfredo Jiménez haya sido nihilista cuando escribe aquella canción de en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Es que decir que se cae en el nihilismo, ¿no? Es una frase completamente nihilista en esta canción. Bueno, hablábamos de Turgenev y después Fyodor Dostoyevsky, aquel escritor de maravillosas obras como Crimen y Castigo y todas estas joyas literarias extraordinarias, lo menciona, le da otra vista, otro ángulo desde el punto literario. Y Federico Nietzsche, que vuelve más célebre el término desde el punto de vista filosófico, le dan una visión al mundo radicalmente escéptica. El escéptico es un vulgar poser, como dicen los chavos ahora. Es alguien que asume la pose de perdonavidas, un escéptico. Es alguien que cree que tiene un filtro de verdad para todas aquellas cosas que se mencionan en la vida y que es de los pocos privilegiados que lo tiene. Es una pose para llamar la atención de cierta superioridad ante los demás. Entonces, ese es el escepticismo, ¿no? Aquella persona que no cree nada. No es sentido crítico. El sentido crítico es muy distinto al escepticismo, que es nada más una pose. Y bueno, es la visión, decía, escéptica, cientificista, donde en lugar de adorar un Dios, se adora a una disciplina que es la ciencia, y se cree que la ciencia es todopoderosa y que nos va a decir o a descubrir o a develar todos los secretos que hay en la naturaleza humana y en el universo mismo. Y utilitarista, donde, bueno, pues la vida es solamente para ser utilizado, explotado, para ser exprimido, y esto justificaría la existencia. Hay muchas personas, y usted y yo conocemos a mucha gente que piensa que el trabajo justifica su existencia de principio a fin, de la A a la Z, del alfa al omega. Y no es cierto, trabaje usted o no trabaje, tiene derecho a existir. Claro que si trabaja, pues tiene algunas comodidades, digamos, o tiene alguna forma de pasar por esta vida de mejor manera. Si no trabaja, bueno, pues va a tener mayores problemáticas para obtener las cosas, para conseguir las cosas. Pero el trabajo no justifica la existencia. El ser un CEO de una empresa o el ser un obrero de la construcción no le da en ningún sentido ni mayor
calidad de vida, porque la calidad de vida no está relacionada. Esto es un error que se comete a menudo y por eso vienen los vacíos existenciales, porque se comete a menudo el error de creer que el estatus es calidad de vida. La calidad de vida se la van a dar a usted las riquezas internas que maneje, no se la va a dar el coche del año o el coche con mayor tecnología o el reloj de moda o el perfume o el comer o el asistir a comer a los restaurantes snobs de moda. No se la van a dar estas cosas. Solamente son cartas de triunfo de apariencia, porque recuerde usted, para obtener prestigio y para obtener una enorme fortuna económica se necesita hacer uso de la mentira, el engaño y todo este tipo de artimañas nocivas completamente para la salud de su alma, de su espíritu y para la salud del alma de los otros. Entonces, estas herramientas que nosotros pensamos que nos van a hacer sentir mejor, nos van a causar un mayor vacío interno. El prestigio es un engaño, está basado en el engaño. Prestigio y prestidigitación tienen la misma raíz lingüística y significa engaño. ¿Qué hace un mago? Presenta un objeto, lo manipula, maniobra con él y de repente hace algo inesperado con ese objeto que se basa en un engaño a la vista. Recuerde usted aquel dicho de la mano es más rápida que la vista. Pues eso es el prestigio está basado en el engaño, está basado en la mentira, está basado en hacer uso de las habilidades que uno tenga para poder esquilmar o sacar mayor provecho de otros o satisfacer la codicia que se va generando. La ambición humana es sana, pero la codicia es completamente dañina. Lo mismo la riqueza extrema como la pobreza extrema son enfermedades de la humanidad que generan enormes vacíos en la existencia de nosotros en este tiempo, en estos tiempos. Mire usted, la estructura de un ser humano tiene como columna vertebral las ideas, las creencias y los valores. Esa es la estructura, la columna vertebral del ser, de la persona, del individuo, del humano. Estas tres esferas que constituyen la columna vertebral humana tienen que estar siendo trabajadas y depuradas con mayor finura, cada vez con mayor atingencia, con mayor asertividad cada día. Si esto no lo hacemos así, vamos a resquebrajar la estructura de nuestra columna vertebral existencial y entonces va a venir el vacío, ya sea por causa de nuestras de una contaminación ideológica, ya sea por causa de un requiebre de las creencias o ya sea a causa de la pérdida de la brújula de nuestros valores que tenemos derecho a escoger, no los valores que nos van a imponer a través de los medios de comunicación masiva o a través de la publicidad o a través, porque siempre está la injerencia de los poderes económicos, de los poderes comerciales, de los poderes políticos que nos están sugiriendo cómo debemos vivir. Esto de la existencia es puramente libertad. La libertad es un elemento
de nuestra existencia, pero que conlleva una enorme responsabilidad. Caer en el nihilismo, le hablaba yo hace un rato de Turgenev, Dostoyevsky, Nietzsche, todos estos personajes que hablaron de esta doctrina nihilista, de estas ideas nihilistas. Caer en el nihilismo sería tener libertad, pero no sería libertad si nosotros no tenemos responsabilidad. Si nosotros hacemos lo que se nos dé la gana, sin ninguna responsabilidad, nosotros tenemos la propia responsabilidad de nuestra existencia, de la existencia de nosotros, del enriquecimiento de nuestro ser, no del enriquecimiento de nuestra cuenta de banco. Esa es otra cosa. Eso es circunstancial y además no tiene importancia. Tiene una importancia relativa, pues, de acuerdo, es una circunstancia que tiene una importancia relativa en medio de ciertas circunstancias, pero nuestro ser es el que necesita alimento. ¿Por qué cree usted que se han creado, que la religión ha sido un negocio tan jugoso durante siglos y siglos y siglos? Que han surgido 7 grandes religiones y de ahí han surgido un montón de religiones y sectas, y ahora esas subsectas que se llaman coaching, que se llaman como esta que acaba de que están ahora juzgando al hijo de un al amigo del hijo de un expresidente, que era el que encabezaba este tipo de movimientos, donde la gente ha logrado éxito material, pero ha logrado el éxito material para evadir la responsabilidad de su existencia, y entonces aparece un líder, entre comillas, por ahí, y a ese le entrega a uno la responsabilidad de su existencia. Sí, así como lo escucha. Dice uno, yo no me hago responsable de mí, y entonces dejo en manos de este líder religioso o espiritual o lo que sea mi propia existencia, y hago lo que él me diga para enriquecerme internamente. Tengo que usar la cabeza, no puedo ser guiado ni por modelos que me pongan. Tengo que tener sentido crítico en esas cosas. Ni por modelos que me pongan, ni por rollos que me avienten la gente que está supuestamente en liderazgo. Eso es el coaching. La gente no puede hacerse cargo de su existencia porque no quiere trabajar con su interno. Quiere solamente trabajar para obtener dinero, para comer y todas esas cosas, pero no quiere trabajar con su interior. Eso es lo que genera los vacíos existenciales. Miren ustedes, las ideas, hay 3 tipos de ideas a saber. Las ideas más chafas son las ideas que provienen del vulgo, que provienen de la masa acrítica, de la masa sin criterio, de la masa que se deja o se ha dejado manipular durante toda la existencia por los líderes que manifiestan las ideas para conducir la existencia. Estos líderes, si usted ve, se han hecho archirrecontramillonarios. Por ejemplo, Edir Macedo, el de Pare de Sufrir, o este tipo de cosas, son líderes religiosos, Cash Luna, todos esos personajes que se han aprovechado de esta necesidad humana de hacerse cargo de la existencia y le han sacado un provecho jugosísimo. Viven como reyes, viven como marajás en residencias inimaginables, con coches de lujo. Bueno, acabamos de ver hace poco a uno de estos personajes encarcelado, el de La Luz del Mundo, por prácticas completamente abusivas porque la gente deja que estos personajes abusen de ellos. Dice el dicho popular, el que no conoce a Dios ante cualquier barbón se hinca. Entonces, miren, si nosotros no mejoramos la calidad de nuestras ideas, siempre nos van a estar manipulando. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de las ideas? Bueno, pues uno tiene que dejar de hacer caso de todo lo que escucha, digamos, coloquialmente. No de todo, pero de gran parte de lo que escucha coloquialmente.
de la disque sabiduría popular. Hay algunas cosas que sirven, otras que no, que son completamente inútiles. Esa es la información más deficiente, es lo más chafa de la información. Si uno empieza a leer, y este país se caracteriza por la poca cantidad de lectura, calidad hay mucha, hay escritores muy maravillosos, basta con que usted abra un libro, estoy hablando de localmente de nuestro país, con que usted abra un libro de Juan José Arreola, de Octavio Paz, de quien usted me diga, Carlos Fuentes, de quien usted me diga, de Juan Rulfo, de quien usted me diga que abra un libro actual de Ibargüengoitia. Hay muchos autores más antiguos, más modernos, que tienen una amplia gama de trabajos extraordinarios, donde nos pueden hacer reflexionar, donde pueden hacer trabajar esta parte de las ideas, y entonces, amén de las disciplinas escolares, hay que llenarse de conocimiento, hay que buscar cultura para enriquecer el espíritu. El espíritu vive de eso, de conocimiento, de cultura, de sensibilidad, que solamente despiertan este tipo de textos. Y entonces esa sería de mucho mayor calidad. Y si usted ya ha pasado por esto, tiene que buscar también ascender a donde existe realmente la sabiduría, y eso existe en muy poquitas personas en este mundo. No, hay cientos de charlatanes que le ofrecen el paraíso. Los sabios no le ofrecen el paraíso. Los sabios le ofrecen otras cosas completamente distintas que sí lo van a enriquecer. No le ofrecen la prosperidad si usted se inclina ante ellos, porque esto es algo muy común, la famosa teología de la prosperidad. Entonces, las ideas son la semilla que en el proceso de formación de creencias se inicia cuando es introducida en la mente de la persona una idea. Esta semilla puede ser un pequeño comentario hecho por una persona autoritaria, un consejo dado por un amigo cercano, o incluso una frase que se escucha por ahí de un extraño. Le decía, de esas influencias chafas. Por ejemplo, don dinero, poderoso caballero, o pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. Y todas estas cosas son semillas que se van convirtiendo en creencias sólidas, que esa es la segunda parte de nuestra estructura de ser, de nuestra estructura ontológica. Contrario a las creencias comunes, las semillas no crecen cuando la evidencia de la vida real las apoya, sino que las personas siguen buscando pruebas parcializadas o medias verdades en aras de regar las semillas que llevan dentro y convertirlas en creencias. Es decir, si usted escuchó que don dinero es poderoso caballero y de repente usted ve a alguien que lo agarra la justicia porque cometió algún ilícito y saca dinero y con eso soluciona el problema, entonces dice usted, se convence a sí mismo, se vende la idea de que don dinero es poderoso caballero. ¿Por qué no piensa en sentido contrario? ¿Por qué no piensa eso es un acto de corrupción? ¿Por qué no piensa que eso está mal? ¿Por qué no piensa que es una disfunción social este tipo de acto? Porque no le conviene. Porque a usted le conviene pensar de esa manera para seguir persiguiendo la zanahoria de la fortuna. ¿Por qué? Porque hemos sido permeados por esta ideología materialista que les decía yo al principio. Y luego vienen los valores
Los valores son una cuestión política ideológica que se desarrolla para lograr cambios en las conductas y las actitudes. Es un acuerdo social. El vocablo moralis se aplica a las normas concretas que rigen las acciones y conductas de las personas. Estas normas, por lo general, venían de los usos y costumbres de las sociedades, es decir, son una tradición. Recuerde usted aquel axioma económico político que dice: las costumbres se vuelven leyes y cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces la enfermedad de este mundo es esa ambición, esa codicia, esa falta de apego a los valores, a las creencias, esa ausencia de riqueza interior, esa búsqueda de placeres y comodidades, de autocomplacencias, esas deferencias que se hacen ante la gente poderosa, esas deferencias ante la gente poderosa quiere decir que inclina a todo el mundo la cabeza ante alguien que se sabe que es don fulano, como dice por ahí, alguien que tiene poder y dinero, y esa condescendencia con las cosas que están mal, esa permisividad y esa conformidad, esa normalización de aquello que está mal y que aceptamos como parte de la vida. Eso nos mantiene en un estado de enfermedad. Se necesita hacer un poco más de sensibilidad del ser humano, llevarlo un poco más allá del umbral de la miseria y la buena calidad de los momentos de éxito, un poco más allá. Cuando ocurren estas cosas, se deteriora y se vicia la perspectiva espiritual del ser humano, que es lo más rico, lo más sustancial, lo más natural, lo más hermoso que tenemos los seres humanos. Todos los bienes naturales perecen. Decía William James: las riquezas tienen alas, la fama es un suspiro. Fíjense lo que decía William James, este gran psicólogo y filósofo norteamericano. Decía: las riquezas tienen alas, la fama es un suspiro. O sea, el dinero se va y todos lo sabemos. ¿Ha escuchado usted como disco rayado a la sociedad de su entorno decir: no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance? Porque estamos enfocados en ello, estamos basados en eso, no en el ingenio o en otras cosas, sino en el dinero. Las riquezas tienen alas, la fama es un suspiro. Hoy es usted un poco famoso en su lugar, en su centro de trabajo, en su comunidad, en donde usted esté, y al rato ya nadie se acuerda de usted. La fama es un suspiro. ¿Cuántos artistas, cuántos personajes de la vida pública están literalmente en el ostracismo, en el olvido? Porque perdieron su juventud, porque perdieron hicieron alguna cosa que los alejó de los medios de comunicación, y ahí están. El amor es una estafa, dice William James, porque el amor no se basa en los aspectos internos del ser humano. El amor se basa en los intereses comunes de la humanidad. Dicen los gringos de manera muy práctica: no money, no love, no hay dinero, no hay amor. Esto es una cuestión hasta terrorífica, ¿no? Porque el amor no tiene que ver, no tiene que tener que ver, o no tiene que estar interconectado con este tipo de intereses. El amor es una cosa extraordinaria, pero que no puede darse de manera así. Ahora se acepta
como un requisito, ¿no? La cuestión de que si no hay intereses de este tipo, no hay amor, no hay verdadero amor. Dicen aquí en México, cuando la pobreza entra por la ventana, el amor se sale por la puerta. O sea, o al revés, no sé, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Por donde se salga, se sale. Entonces, el amor pues resulta ser una estafa. La juventud, la salud y el placer desaparecen, dice William James. Las cosas que siempre acaban siendo polvo y desencanto son así. ¿Puede constituir los bienes auténticos que añoran nuestras almas? ¿Cuáles son esos bienes auténticos que necesitan nuestras almas, que necesitan nuestros espíritus humanos? ¿Cuáles son? ¿Se ha preguntado usted cuáles son? Si no se lo ha preguntado, por eso está sumergido en un vacío espiritual. Por eso está uno sometido y sumergido en esos vacíos espirituales, en esa pérdida de significado de la vida, en esa pérdida de sentido, de dirección, en ese naufragio interior que los seres humanos vivimos constantemente en este tipo de sociedades. Esa es la realidad, esa es una de nuestras realidades más crudas, más crueles, que no podemos construir los bienes auténticos que necesitan nuestras almas. Desde el punto de vista crístico, se decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo si perdiste tu alma? ¿De qué te sirve? O como aquel hombre que está presumiendo un día en una de estas parábolas crísticas, que está presumiendo que es el más próspero campesino de una región, y entonces están viéndolo los demás, los seguidores de este avatar, y le preguntan a él, uno de ellos le pregunta, porque el hombre está haciendo planes, está diciendo que su cosecha fue muy abundante, que ganó muchísimo dinero, y que va a ampliar sus huertos, que los va a hacer más grandes, que va a generar que va a comprar hasta donde alcanza la vista, y que va a plantar y va a alcanzar una prosperidad que nunca ha sido vista. Y entonces uno de los, al pasar este avatar, le dice a sus seguidores, a sus discípulos, ese hombre es un necio. Y entonces uno de ellos se va con la duda, bueno, todos ellos van con la duda, y uno le pregunta, oiga, maestro, ¿por qué dijo usted que ese hombre era un necio? Y entonces este personaje, Cristo, le dice, ¿de qué? Dice, este hombre está haciendo grandes planes hacia el futuro. Este hombre está planeando que va a comprar y todo este tipo de cosas, que va a llenar de frutos y todo esto, pero no sabe que mañana estará con mi Padre en el reino del cielo. O sea, estaba a punto de fenecer, de volverse polvo, de terminar su vida, y estaba planeando para el futuro. Esa es otra de las causas enormes de nuestros vacíos internos, que no vivimos el aquí y el ahora, que no vivimos el tiempo presente. En este momento yo tengo que conectarme con la felicidad, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga pareja, me tengo que conectar con mi felicidad. Tengo que alcanzar un estado de plenitud en este día. Esa es mi tarea, la construcción de mi felicidad, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias. Tengo que tener los pantalones suficientes para sostenerme en medio de los vientos y las tempestades, a través de las ideas, las creencias y los valores que voy construyendo todos los días. Y con esto nos despedimos de esta emisión de Mundo Enigma en este asunto de las crisis existenciales. Constrúyase usted a sí mismo
busque mantener su estabilidad emocional, busque, dentro de sí está la alegría, la felicidad, dentro de usted está el mismo cielo, dentro de usted está el mismísimo paraíso. Encuéntrelo y nos vemos dentro de 8 días en su programa Mundo Enigma. Hasta pronto. Radionesa, la radio de todos, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Yo, el himno del graffiti, la zona hip hop. En Nezahualcóyotl, desde hace años, existe una cultura muy arraigada en los jóvenes de la localidad para apoderarse de los muros. La cultura del graffiti. En Neza, el graffiti tiene un fuerte contenido político, social y cultural, sobre todo en los espacios que se han dedicado para realizarlos, aunque otros son tomados de forma clandestina. A pesar de que la práctica no nació en Nezahualcóyotl, tuvo su apogeo con el nacimiento de los chavos banda, lo que llevó a que se convirtiera en un referente del oriente de la zona metropolitana. Debido a su importancia, el gobierno municipal convocó a los colectivos de grafiteros en Nezahualcóyotl para pintar murales en las paredes de las pirámides del ayuntamiento. Cabe destacar que en la localidad se realizó el Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles en 2012, mismo que se había realizado antes en Francia, Rusia, China,